Muy buenas noches. Estoy aquí empezando a hacer los videos y ganar un poco de experiencia. Bueno, les aviso muchachos. Primero que todo, yo el día de ayer, lunes 23 de marzo, envié las notas, subí las notas al sistema y subí a la plataforma del aula virtual en un archivo de Excel las notas correspondientes. Hubo algunas cuestiones ahí con los informes y hubo algún tema ahí de que me toca pedir aclaraciones sobre unas dudas que tengo en los informes que me generan sospecha que pudo haber sido de alguna copia. Adicionalmente, pues no sé cómo va a ser el tema de la entrega de los informes como para que ustedes lo revisen. Ese tema ahí está como un poquito complicado, tocaría mirar a ver si se elimina el tema de la cuarentena. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que a partir de la semana del 12, el 13 de abril, pues podremos asistir a la universidad y yo con mucho gusto entregaré los trabajos y los exámenes para que ustedes lo revisen. Por ahí he visto algunos correos. Yo creo que aspiro mañana ya tener como ya un consolidado y ir contestando los correos. Y bueno, en principio lo que voy a hacer es una inducción sobre el tema de diseños de flujo uniforme bajo la ecuación de Manning, que es la principal, digamos, coeficiente o ecuación para poder diseñar bajo condiciones de flujo uniforme. Recordemos que bajo condiciones de flujo uniforme estamos hablando de que el flujo tiene o conserva mejor condiciones de igualdad tanto en el tiempo como en el espacio. Como estoy muy limitado o restringido por el tema del manejo de web, porque no tengo una cámara profesional, no tengo un tablero donde yo pueda, digamos, como explicarles así a mano, me voy a tomar el atrevimiento de aprovechar que tengo, digamos, varios libros de hidráulica de canales donde hay, digamos, pues problemas desarrollados, ¿cierto? Dentro de esos problemas desarrollados, ya, esos libros, perdón, algunos de esos libros ya yo se los subí a la plataforma. Entre ellos quiero mencionar que fueron los de hidráulica de canales de 28, hidráulica de canales y hidráulica de tuberías de Arturo Rocha y el libro de hidráulica de canales de French. Entonces, continuando, digamos, como con la explicación, debo decir antes de todo que hay un taller que yo les subí, tuvieron que ya verlos ustedes visto, donde les coloco una serie de ejercicios y ahí en el archivo del taller indico que lo saqué del libro de Arturo Rocha. Entonces, como digamos que ese libro es bien sencillo, vamos a hacer las clases en la medida de lo posible a partir de este libro que les comento de Arturo Rocha, donde hay algunos ejercicios muy, digamos, intuitivos, sencillos, pero de gran utilidad para entender el concepto de flujo uniforme. Entonces, vamos a abrir aquí en estos momentos el libro de hidráulica de tubería de canales de Arturo Rocha en la primera medida y vamos a abrir tal vez el libro más reconocido y el más afamado para hidráulica de canales, que es el libro de hidráulica de canales de Bench Show. Bueno, aquí estamos tratando de abrir estos dos libros. Ya voy a buscar aquí una forma de abrirlos. Entonces, bueno, nos abrió primero el libro de hidráulica de canales de Arturo Rocha. Entonces, resulta que para hablar de flujo uniforme tenemos que revisar un tema que es las rugosidades dentro de los canales. Para los canales tenemos diferentes rugosidades, es decir,
podemos tener canales en piedra, podemos tener canales en tierra o en tierra con vegetación, o podemos tener, no sé, canales en adoquín y en diferentes materiales. Entonces, para, digamos, tener una idea de la rugosidad de esos canales, hay unas tablitas donde muestran, pues, básicamente los valores de esas rugosidades con base en algunos coeficientes. Esos coeficientes son los que se utilizan para condiciones de flujo uniforme. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, en el capítulo, en la parte 2 de flujo uniforme, capítulo 5, libro hidráulica y canales de Vintage Show. Vamos a ver en este libro los coeficientes que yo les menciono. Entonces, por ejemplo, está el coeficiente para flujo uniforme de Bazin. Entonces, por ejemplo, si el canal es en cemento, si es en cemento muy suave, como dice aquí, lo que lo alcanzamos a leer, cemento muy suave con formaleta y otras condiciones, pues el canal tendría una rugosidad de M de Bazin de 0,11. Si el canal que es de madera, pues ya hoy en día realmente hacer un canal de madera, digamos, es como muy poco práctico, ¿cierto? O en concreto ladrillo, que es más usual, mucho más práctico, el M de Bazin es 0,21, y así sucesivamente tenemos valores de rugosidad. Estos valores son generalmente adimensionales y se pueden calcular, por ejemplo, por medio de esta ecuación. La ecuación de Bazin del año 97 de C es igual a 157.6 sobre 1 más M sobre raíz cuadrada de R, donde nosotros podemos observar que este valor de M sería el valor de M de Bazin, y si nosotros aplicamos la rugosidad dependiendo del canal, yo voy a obtener aquí el C de Chesí. Siendo Chesí, por supuesto, otro coeficiente que determina la rugosidad de un canal. Entonces, así como hay un coeficiente de rugosidad de Bazin, también hay un coeficiente de rugosidad de Chesí. Esta ecuación lo que me permite es pasar. Si yo tengo el valor de Bazin, la rugosidad de Bazin, yo si quisiera o necesito utilizar en alguna ecuación el C de Chesí, pues aplico esta ecuación y calcularía el C de Chesí. Se supone que ese valor de C de Chesí debe ser equivalente en sus ecuaciones como si yo estuviera, digamos, aparte calculando el valor o utilizando el valor del coeficiente de Bazin. Es decir, simplemente es un cambio de unidades, un cambio de coeficientes. Si estoy con Bazin y quiero pasarme a Chesí, entonces aplico esta ecuación. Adicionalmente, aquí hay otras ecuaciones. Me permiten un momento. Por ejemplo, está la ecuación T-Power, que es la ecuación 5,5. Entonces, aquí, si ustedes observan, esto está con base en el radio hidráulico, está con base en la rugosidad absoluta del canal, está con base este S interno, que es un valor de Chesí, el C de Chesí. Y entonces, si yo quiero ahora, por ejemplo, teniendo el valor de Chesí y quiero hallar el coeficiente de Powell, pues aplico esta ecuación y estaría pasando de utilizar un C de Chesí a un C de Powell, que es otra forma de calcular esos coeficientes. Sin embargo, para serles honesto, los más famosos, los más usuales, son el coeficiente de Manning, que lo vamos a ver ahorita, y el coeficiente de Chesí. Los otros parámetros, por ejemplo, de Bazin, el de Powell y el de Cutter, digamos, son también utilizados, pero hoy en día no tienen tanta aplicación como son los de Manning y Chesí. Entonces, por ejemplo, aquí hay como una tabla de resultados, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un valor de Chesí, por decir algo, de 67,4, entonces equivale en el valor de Bazin en M 1,98, y si yo quisiera transformarlo en Cutter, en el coeficiente de rugosidad del canal de Cutter, equivaldría a 0.0316. Bueno, y ese es, digamos, como una forma de utilizar. Sin embargo,
para no tener, digamos, tantas cuestiones, nos vamos a ir directamente a la ecuación de Manning, que es como la más famosa. Fue creada en el año 1889, ya tiene más de un siglo, 130 años más o menos, por el irlandés Manning. Y el tema es que, así como nosotros teníamos, digamos, estos valores, esos valores de esos coeficientes, ya sea de Chesi, de Manning, de Basing, de Cutter, de Power, todos esos valores, la idea es utilizarlos y reemplazarlos en una ecuación para calcular la velocidad, que es realmente lo importante en diseños de flujo uniforme. Calcular la velocidad con base en esos coeficientes, que son los coeficientes generalmente adimensionales o que tienen unas dimensiones un poco, digamos, extrañas. Eso quiere decir que físicamente no son correctas. Se supondría que deberíamos tener unas unidades, digamos, físicas claras. Pero, por ejemplo, aquí en esta ecuación, que es la velocidad según Manning, para el sistema inglés, que es velocidad es igual a 1.49 sobre n, que es el coeficiente de Manning, dividido por el radio hidráulico a la 2/3, por la pendiente de los medios. Esa ecuación es únicamente para unidades de pies sobre segundo. Si yo quisiera calcular la velocidad, en unidades del Sistema Internacional Métrico, básicamente utilizo la misma ecuación de velocidad, pero en vez de 1,49 utilizo 1 sobre n por radio hidráulico a los 2/3 por S en los medios, utilizando el radio hidráulico en vez de unidades de pies, en unidades de metros, y la pendiente, sí, pues la pendiente que tenga el canal. Si yo utilizo el radio hidráulico en pies y lo leo a los 2/3 y aplico esta ecuación, y en vez de 1,49 es 1, vuelvo y repito, la velocidad media unidad de metros por segundo. Pero si yo voy a utilizar por alguna razón la ecuación 5 o 6 y estoy trabajando la velocidad en pies sobre segundo, entonces debo utilizar esta: 1,49 sobre n por radio hidráulico, a los 2/3 por la pendiente de los medios, siendo el radio hidráulico en unidades de pies. Si nosotros quisiéramos despejar de aquí el coeficiente de Manning, ya sea en el sistema internacional métrico o en el sistema internacional inglés, vamos a ver que el n finalmente tiene unas unidades un poco extrañas. Pero se entiende que si uno utiliza esta ecuación tal cual así como está, da, o ya sea en metros por segundo o en pies sobre segundo. Y pues, ¿cuál es la ventaja? De que si usted ya puede calcular la velocidad, independiente si es Manning, si es Chesi, si es Cutter, pues con esa velocidad por el área mojada, calculamos el caudal, ¿cierto? Por la ecuación de continuidad. Recordemos que la ecuación de continuidad de caudal es igual a área por velocidad. Y así estaríamos obteniendo, digamos, los caudales bajo condiciones de flujo uniforme. Entonces les voy a mostrar por acá, por acá, por acá. Una tablita donde vemos los diferentes valores de rugosidad del n de Manning. Entonces, a ver qué valores son estos. No dice. Esto es para rugosidad compuesta. Bueno, eso es un temita que vamos a ver ahorita. No veo la tablita de n de Manning. Es extraño. Este sí es. Entonces aquí está en la página 60 del libro, ítem 5.9, tabla de coeficiente de rugosidad de Manning. Entonces aquí tenemos una tabla generosa donde me dice que si el canal o la superficie es de tal material, entonces podemos tener o podemos usar los siguientes valores de n de Manning. Entonces, por ejemplo, por decir algo, si fuera el canal en acero rivetado y en espiral no sé qué cosa, entonces el n de Manning para el diseño sería mínimo 0.013, para, digamos, el promedio o el normal 0.016, y el valor de n de Manning más alto es 0.017 si el material es de acero rivetado y espiral. Y así podríamos seguir haciendo. Por ejemplo, en concreto, para el concreto bien terminado para alcantarillado de agua residual, entonces el n de Manning puede tomarse como 0.013, 0.015 o 0.017 como valor máximo. Ese 0.017 ya realmente, cuando es un valor máximo,
se considera que va a tener, digamos, una rugosidad muy